Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 14 en donde vamos a estudiar la unidad 9 de nuestro programa que se refiere a las articulaciones. Y vamos a ir viendo cómo están clasificadas y cómo están formadas las articulaciones. Es importante destacar que, bueno, que cuando nosotros hablamos de articulaciones estamos hablando, ¿sí?, de ese movimiento que hay del movimiento y de la unión que hay entre distintos huesos, ¿no? Porque una de las funciones principales de las articulaciones es permitir el movimiento, y para movernos tenemos que mover los huesos, traccionar sobre esos huesos. Es decir, los huesos son algo rígido, entonces un hueso no se puede doblar debido a su rigidez, pero para que produzcamos el movimiento tenemos que mover un hueso sobre otro. El estudio, la ciencia que estudia lo que es las articulaciones, es la artrología, es esa rama de la anatomía que se encarga de estudiar estas articulaciones, mientras que los estudios del movimiento que se pueden producir con las articulaciones se llama la kinesiología. Entonces, por definición, lo que es una articulación es un punto de contacto que puede ser entre hueso y hueso, que es lo que más generalmente pensamos, pero en realidad muchas de las articulaciones no se producen por contacto directo entre huesos, sino entre un hueso y un cartílago, o un cartílago y un hueso, o dos cartílagos incluso que unen huesos. Y entonces también podemos tener entre un hueso y un diente. O sea, no es solamente el punto de contacto entre dos huesos, ya vamos a ver de hecho que no ocurre de esta manera habitualmente, por eso se dice entre un hueso y un cartílago, o entre un hueso y un diente. La función principal, acá estamos viendo por ejemplo puntos de contacto, aunque no contactan directamente dos huesos. Acá tenemos la articulación del hombro, del codo, de la cadera, del pie, de la rodilla, pero también tenemos articulaciones de los huesos del cráneo, articulaciones de los huesos de la columna vertebral, y de huesos entre sí, de las costillas con el esternón, etc. O sea, la función es la de mantener el movimiento, o sea, los huesos juntos, de manera que permitan movimiento y flexibilidad, o sea, la movilidad del esqueleto, pero también permiten o ayudan en el crecimiento de los huesos, ya que los mantiene separados, ayudan a absorber y resistir las fuerzas cuando uno va caminando. Imagínense la presión que ejercemos sobre las rodillas, sobre el tobillo, que si no estuviesen estas articulaciones como cumpliendo esa función de absorción de fuerza y de resistencia, o sea, sería contacto entre huesos y nos dolería. También nos sirven de protección, protegen los huesos y la articulación, y nos dan flexibilidad, nos permiten estirarnos, movernos en distintas zonas, o sea, hasta cierto punto podemos llegar a estirarnos nuestro cuerpo. Hola, bueno, estoy teniendo problemas con el micrófono, creo, unas grabaciones no me han servido, así que bueno, seguimos con clasificación. Espero que si se escucha mal es el micrófono que está funcionando mal. Las articulaciones vamos a clasificarlas de acuerdo a su estructura o a su función, es decir, cómo están formadas, qué componentes existen o cuál es la función o el tipo de movimiento que nos está permitiendo, ¿sí?, en los distintos ejes. La clasificación, la primera, la estructural, se basa en dos criterios principalmente. Dijimos que las articulaciones son los puntos de contacto, pero entre esos puntos de contacto puede existir, o sea, no es que se tocan directamente, sino que pueden existir un espacio entre sí, una cavidad que se la llama la cavidad sinovial. Entonces, si existe o no existe la cavidad sinovial, es un punto de clasificación o de diferencia en la clasificación estructural. Y el otro punto que diferencia la clasificación estructural es qué tipo de tejido conectivo está presente en ambos huesos en el momento de la unión. Entonces, basado en los dos tipos de clasificación, tenemos la estructural y la funcional. Vemos que la estructural tiene tres tipos distintos: sinovial, fibrosa y cartilaginosa, y la funcional o la función sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis, dependiendo qué tipo de movimiento permite hacer. En la estructural, la primera, tenemos la sinovial, en la cual lo que sí tenemos presente, o lo que está en esta estructura, es la cavidad sinovial. En el resto, en la fibrosa, vemos que los huesos están unidos por tejido conectivo denso y regular, por una membrana de tejido conectivo denso y regular, que eso es un ejemplo, los huesos del antebrazo o de la pierna. Y en la cartilaginosa, el material que está uniendo ambos huesos, como en la sínfisis del pubis, es cartílago, o como los que unen las distintas vértebras. Entonces, acá tenemos cartílago de tipo hialino,
En la fibrosa tenemos tejido conectivo y en la cartilaginosa en general tenemos tejido cartilaginoso fibroso. Ahora, con respecto a la funcional, las sin artrosis no presentan movimiento, como la que podemos ver en los huesos del cráneo. Las anfiartrosis tienen un movimiento o un rango de movimientos limitado, como puede ser, por ejemplo, los movimientos que podemos hacer con nuestra columna. Y las diartrosis son las que ya permiten un amplio rango de movimiento, es decir, el movimiento es muy marcado y muy amplio. Vamos a pasar entonces ahora a analizar un poco más en detalle lo que es la articulación fibrosa, esa que en función de su clasificación estructural se los clasifica como fibrosa. En esta lo que la característica es no tienen cavidad sinovial, como les dije, y los huesos están unidos mediante tejido conectivo denso y regular. En cuanto a la funcionalidad, permite muy poco o ningún movimiento. Son casi todas sin artrosis. Entre ellos encontramos tres tipos, o sea, dentro de las fibrosas tenemos suturas, las sindesmosis, que entre ellas está la gonfosis, y las membranas interóseas, que están unidas por ese tejido conectivo denso y regular. Las suturas, esta es una articulación fibrosa compuesta, está por una delgada capa, o sea, tiene una capa de tejido conectivo denso y regular, y en general la vamos a encontrar solamente entre los huesos del cráneo. Luego, con el tiempo, ya estas uniones fibrosas, acuérdense que se terminaban calcificando y por lo tanto los huesos quedan unidos. O sea, generalmente quedan totalmente calcificadas en el adulto, ¿sí? Hasta durante la edad, durante el crecimiento, están compuestas por tejido conectivo que las mantiene firmemente unidas. Incluso fíjense que las suturas pueden tener distintas formas, hay subclasificaciones, nosotros vemos al menos que tenemos las suturas y que estas suturas también pueden ser de tipo escamosa. Fíjense que hay una gran, así como está aserrada, como hay como dientes que van entrando, se les llama indentaciones, que permiten que también los puntos de contacto sean mayores y estén mucho más fuertemente unidas y no haya desplazamiento en ninguno de los sentidos. Encontramos entonces este tipo de suturas en los huesos del cráneo, como habíamos visto, entre el frontal y el hueso parietal, la sutura coronal, entre los huesos parietales entre sí, la sutura sagital, y por detrás la sutura lamboidea entre el parietal y los occipitales, pero bueno, también en la base del cráneo los vamos a encontrar. Entonces, estos generalmente no tienen movimiento, son de tipo articulaciones sin artrosis, sin movimiento, y luego cuando se forman ya el contacto hueso con hueso, se reemplaza ese tejido conectivo, se lo llama la sinostosis, o sinostosis o articulación ósea. Una sinostosis es una articulación en la cual ya el hueso contacta directamente con el hueso y a la larga, como les digo, termina siendo calcificado. El siguiente tipo de articulación entonces es la sindesmosis, y también es una articulación fibrosa que lo que caracteriza este tipo de articulación es que los huesos que se están articulando están separados entre sí, hay una mayor distancia y tenemos entre ellos tejido conectivo denso e irregular, como estamos viendo en este ligamento, en la articulación tibio-peronea distal. Aparecen estos ligamentos que unen los huesos, y este ligamento también que está uniendo en esta zona. El otro tipo de articulación de tipo sindesmosis es la que existe en los dientes. Esta articulación particularmente se llama gonfosis, que esta articulan las raíces de los dientes y los alvéolos dentarios, o lo que se lo llama las cuencas, en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Es decir, acá lo que tenemos es una cavidad en donde encaja el diente se dice como una cuña, como una espina que se mete dentro de esa cavidad. Y a su vez el diente está sostenido en esa cavidad por este ligamento que se le llama ligamento periodontal. Es decir, esto une el periósteo del diente con el tejido óseo, o sea, el periósteo de esta, ¿no?, de la cavidad alveolar con el diente a través de tejido conectivo denso y regular. Eso se lo llama este tipo de articulación gonfosis, en la cual,
como les digo, una espina o algo como vendría a ser el diente, una saliencia, encaja dentro de un hueco y en el hueco está sostenido por ese tejido conectivo. La membrana interósea es, como les he dicho, tejido conectivo denso y regular y está encargada de entonces unir los huesos largos. Lo vemos en el brazo, la unión entre el cúbito y el radio. Tenemos radio, el cúbito, y en la pierna entre la tibia y el peroné. Este hueso con este hueso. Esta membrana interósea entonces los está manteniendo juntos de manera firme. Luego tenemos el segundo tipo de articulación en cuanto a su estructura, que son las cartilaginosas, ¿sí? En la anterior, la estructura que había era tejido conectivo denso y regular. Acá lo que tenemos en las articulaciones entre los huesos, en las conexiones, es cartílago. No tienen cavidad sinovial y está presente generalmente o cartílago hialino o fibrocartílago. Vamos a encontrar dos tipos principales, las sincondrosis y las sínfisis. En las sincondrosis lo que vamos a encontrar es cartílago hialino y generalmente tienen un movimiento limitado. Funcionalmente se las clasifica como sinartrosis. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de las placas epifisarias o las placas de crecimiento en los huesos largos, como ocurre acá en el fémur, entre las epífisis y las diáfisis, en los puntos donde persiste el cartílago hialino hasta que mientras la persona está creciendo, hasta que se cierra y ya se solidifica o es reemplazado por tejido óseo, ese cartílago. Entonces, pero mientras está en crecimiento existe esta articulación de sincondrosis, por ejemplo, entre la cabeza del fémur y el resto de la diáfisis. Este tipo de unión también vamos a encontrar en las articulaciones esternoclaviculares entre el esternón y las costillas, no clavicular, perdón, entre el esternocostal y las costillas. El segundo tipo de articulaciones cartilaginosas que encontramos son las sínfisis. Habíamos escuchado hablar de la sínfisis del pubis. En esta tenemos cartílago hialino que recubre la superficie articular del hueso y en el medio tenemos entonces un disco de fibrocartílago y esto permite un movimiento limitado, es una anfiartrosis, en la cual podemos entonces, hay cierto tipo de movimiento, aunque es bastante limitado. Vimos que, por ejemplo, en el embarazo la sínfisis del pubis se relaja un poco y se puede ampliar en las mujeres embarazadas, ¿no? Pero también, bueno, vamos a encontrar en los tipos de sínfisis, se dice generalmente en la línea media del cuerpo, en donde, si bien acá nos está mostrando, el ejemplo es para sincondrosis, no es esto lo que estamos viendo, sino dice entre el manubrio y el cuerpo del esternón, en esta zona, hasta que se calcifica totalmente o se osifica totalmente, existe una sínfisis, y también entre las vértebras. Los discos intervertebrales constituyen un tipo de articulación que se le llama la sínfisis, porque tenemos ese fibrocartílago que está presente entre las vértebras. Luego tenemos las articulaciones sinoviales, que son las articulaciones en las cuales quizás somos más conscientes, las tenemos más presentes porque son las más visibles en nuestro cuerpo y las que nos permiten indudablemente desplazarnos, movernos. Funcionalmente se las clasifica como diartrosis porque permiten el movimiento de distintas partes del cuerpo, no solo movernos, sino mover partes de nuestro cuerpo. Y su principal distinción es que tienen una cavidad sinovial, ese espacio que hay. Fíjense que acá tenemos un hueso y el otro, este es un corte, un plano frontal del dedo de nuestra mano, y se puede observar que los huesos no es que se contactan entre sí, sino que tenemos este espacio que está acá ejemplificado en amarillo, que se lo llama la cavidad sinovial, es decir, que no se contactan directamente. Las características que
o generales que tienen casi todas las articulaciones sinoviales es que por un lado presentan lo que es el cartílago articular, esta parte que recubre la superficie articular de ambos huesos que se están articulando, que se están juntando. Así que tenemos, como decía, cartílago hialino en esta zona y en esta zona, llamado cartílago articular. La idea es que reduzca la fricción y ayude a absorber los golpes cuando no estamos, por ejemplo, caminando o en el caso o en los pies o en los brazos o en los mismos dedos. Por otro lado, la segunda característica es que presentan lo que se llama la cápsula articular, que es, o sea, los huesos están juntos, acá se acercan, pero lo que los mantiene firmemente unidos es la cápsula articular, que está formada por tejido denso y irregular y envuelve a toda la articulación. Es decir, entre un hueso y el otro tenemos una cápsula articular que los rodea como si los cerrara y de esta manera quedan firmemente unidos o acercados en esta articulación los huesos. La característica de esta cápsula articular es que tiene dos capas, una capa que es formada por las fibras de tejido conectivo denso, muy fuerte y irregular, que permite el movimiento, si bien es denso y irregular, permite que se muevan, pero por otro lado ayuda a impedir la luxación, es decir, que se salgan de su lugar los huesos en la articulación. Los huesos tienen que estar en un lugar preciso en esa articulación. Esta cápsula le permite movimiento, pero no que se salgan. Y por otro lado tiene la que está acá ejemplificado en rojo, la membrana sinovial, que es interna a la cápsula articular. Es decir, por fuera tenemos la membrana fibrosa y por dentro tenemos la membrana sinovial interna, que está formada por tejido conectivo de tipo laxo areolar, con fibras elásticas, y su función es fundamentalmente la de secretar el líquido que está en este espacio, que se llama el líquido sinovial. Entonces, la tercera característica que tenemos es la cavidad sinovial o cavidad articular, que contiene líquido sinovial secretado por la membrana sinovial. Fíjense que la membrana sinovial está en la cápsula articular en aquellas zonas que, o sea, sobre esta, y si contacta el hueso, no en la zona que tiene cartílago articular. Y como habíamos visto también en la parte de hueso, fíjense que el periósteo llega hasta esta zona, pero no recubre la zona que tiene cartílago articular. El líquido sinovial está compuesto por ácido hialurónico y líquido intersticial. Acuérdense que el ácido hialurónico es componente del líquido extracelular, o sea, de la zona extracelular en el tejido conectivo, y el líquido intersticial se dice un filtrado, un ultrafiltrado del plasma, es decir, contiene agua y electrolitos. Su función es entonces la de disminuir la fricción, que no, cuando estos huesos están moviéndose en esta articulación, que esta fricción no los dañe, y además la de nutrir los cartílagos articulares. ¿Por qué? Porque transporta oxígeno y nutrientes y retira dióxido y los desechos metabólicos. Entonces, acuérdense que siempre que los cartílagos, y sobre todo los de tipo hialino que están en las articulaciones, no tienen irrigación, no les llega nada de sangre que les aporte directamente los nutrientes. La nutrición de estos cartílagos es a través del líquido sinovial. Por eso cuando se dañan estos cartílagos, ya sea en la rodilla, en el hombro o en los codos, duele mucho porque se están tocando directamente los huesos, y por otro lado su reparación es muy lenta debido a este bajo aporte de nutrientes y de oxígeno. O sea, metabólicamente no tienen una actividad metabólica muy elevada, ya que no reciben gran aporte de nutrientes, pero sí cumplen con esa función, que es la de lubricar, proteger, amortiguar los golpes y impedir que se genere ese dolor que sufren las personas cuando tienen inflamación de estos cartílagos o pérdida del líquido sinovial. Otros componentes que vamos a encontrar dentro de las articulaciones sinoviales, ya habíamos visto, entonces principalmente siempre están presentes el cartílago, la cápsula y el líquido sinovial. También vamos a encontrar ligamentos accesorios. Recordemos que los ligamentos están formados por tejido conectivo denso, de manera regular, ordenado de manera regular, y que, decíamos, unen dos huesos. Es decir, se encargan de unir distintos huesos.
Por ejemplo, tenemos acá, fíjense, un ligamento, el cruzado anterior, esto es en la rodilla, en el fémur, con la tibia en esa articulación, y están uniendo un hueso con el otro. Tenemos ligamentos intracapsulares y extracapsulares. Desde ya, los intracapsulares se encargan de unir los huesos por dentro de la cápsula articular, y los extracapsulares están por fuera. Acá tenemos el ligamento colateral del peroné, son ligamentos que obviamente se presentan por fuera de esta cápsula articular. Por otro lado, también dentro de la estructura de las articulaciones sinoviales encontramos los discos articulares. Son los que se los llama almohadillas de fibrocartílago, están formadas por fibrocartílago y habitualmente los llamamos meniscos. Son esos meniscos que encontramos en la rodilla, los más conocidos. Muchos habrán escuchado hablar por ahí de lesión del menisco, de que se le rompieron los meniscos. Bueno, ¿qué son estos discos? Son discos formados también por fibrocartílago, como los que estamos viendo acá, y que se los ve acá. Están presentes entre las dos superficies articulares. Acá en el caso de la rodilla tenemos el menisco lateral y el menisco medial, la parte más media y la parte más externa. Fíjense que tienen formas de semiluna, lo que vemos acá. ¿Y cuál es su función? Ayudan a adaptarse o a encajar bien los dos huesos, que los dos huesos rellenen esa superficie de contacto. Y esto hace que le da estabilidad a la articulación y ayudan a dirigir el flujo del líquido sinovial al compartimiento en donde haya más fricción. O sea que tiene varias funciones, en algunos casos dice que no es tan bien conocido cuál es su función, pero básicamente ayuda a esto, o sea, permite a mejorar el encaje entre los dos huesos, además de que proporciona amortiguación a los golpes, y ayuda a que se adapten bien esas dos superficies. Esa es lo que nosotros conocemos, como les digo, habitualmente como meniscos, que cuando se rompen también se dificulta mucho la articulación, por ejemplo de la rodilla, se torna muy dolorosa. Por otro lado también vamos a encontrar el labrum, lo que se llama el labrum o rodete articular. Este está presente solamente en la articulación del hombro y de la cadera. En estas articulaciones este labrum genera o provee como una superficie extraarticular, es decir, está formada por tejido fibrocartilaginoso, o sea, un fibrocartílago, y que se une a manera de anillo por fuera de las cavidades, por ejemplo la cavidad glenoidea o la cavidad del hueso coxal, para aumentar su superficie de contacto con el hueso, con la cabeza del fémur o del húmero. Bien, entonces todas estas estructuras, o sea, sobre todo los ligamentos, ayudan a mantener firme en su lugar la articulación, le dan una mejor superficie de contacto y de ajuste entre ambos huesos, y además, como digo, aumenta la superficie en que contacta un hueso con el otro. Y acá donde estamos viendo, ¿ven? Por ejemplo, tenemos los meniscos entre estos dos huesos, más allá de su líquido sinovial, el espacio sinovial, el cartílago articular, los dos se pueden ver algunas, la cápsula articular, y también fíjense que acá aparecen lo que se llaman las bolsas, o las bolsas que son, ahora las vamos a ver, es el otro componente que por ahí nos falta ver, son las bolsas sinoviales y las vainas sinoviales. Entonces son, como tienen aspecto de bolsa, por eso se las llama bolsas sinoviales, formadas también por tienen esa forma de saco rellenas con líquido sinovial, y sirven como amortiguadores o acolchados en las zonas del cuerpo en la cual hay mayor rozamiento, y pueden estar presentes, fíjense, entre un tendón y el hueso, o entre un músculo y el hueso, o también por debajo de la piel, en donde estas zonas donde rozaría mucho la piel, o donde el tendón también roza con el hueso. Fíjense que tenemos la bursa infrarrotuliana, la bursa prerrotuliana y la bursa suprarrotuliana. También hay de este tipo de bolsas, vainas sinoviales, alrededor de los tendones. Recordemos que los tendones son estas estructuras que
unen el músculo con el hueso. Y su función principal es la de amortiguar el contacto o el rozamiento entre estas dos estructuras, lo cual produciría desgaste tanto del hueso como del tendón. Están formadas por una membrana externa de tejido conectivo denso muy fina, y por dentro tienen una membrana sinovial, con lo cual se genera líquido sinovial. Tiene una pequeña cantidad de líquido sinovial y cumple esta función de lubricación y amortiguación. Las vainas sinoviales que decíamos son entonces vainas tendinosas, están presentes en los tendones, rodeando los tendones, tienen una capa parietal y una capa visceral. La visceral se une al tendón, o sea, lo rodea, son como bolsas o vainas que lo están envolviendo al tendón, ¿sí? No son componentes de la articulación, pero sí están presentes en aquellas zonas donde los tendones atraviesan la articulación, como por ejemplo vemos acá en la articulación de la rodilla, y reducen considerablemente entonces la fricción que soporta este tendón sobre el hueso. ¿Sí? Estas vainas tendinosas, vainas sinoviales, entonces muchas veces se pueden inflamar, generando lo que se llama una tendinitis, donde sentimos dolor o donde nos cuesta mucho la articulación. ¿Sí? Así como, bueno, también la zona del líquido sinovial. Bueno, acá tenemos algunas de las patologías que podemos encontrar. Esta es una articulación normal. Y acá lo que ocurre en una osteoartritis muchas veces es que se desaparece o se adelgaza mucho el cartílago articular, y por lo tanto hay una conexión o un toque, o sea, en la articulación los huesos están en contacto con el otro hueso, desaparece todo el líquido sinovial, el fluido, muchas veces, como le digo, el cartílago articular. Entonces al tocarse los huesos ahí vemos realmente la función que tiene la articulación, ya que esto genera mucho dolor, o sea, es un dolor y que muchas veces lleva a un dolor incapacitante, o que no permite ni siquiera que giremos, no sé, la rodilla o el brazo, que entonces no se puede ni siquiera articular esa unión de huesos. Otro lado, en la artritis reumatoidea, lo que vemos, hay una inflamación de la membrana sinovial, lo cual lleva a una mayor cantidad o infiltrado de líquido en esta zona, que puede incluso comenzar, como vemos acá, con la erosión del hueso, por lo tanto dañando tanto el cartílago articular como el periósteo, y eso generar todo o sea, por un lado que se hinche esa articulación, incluso a veces se puede infiltrar, que es agregarle fármacos dentro de esta cápsula articular al líquido sinovial para reducir la inflamación. Por otro lado, ¿qué es lo que llamamos como un esguince? Un esguince es cuando en la articulación, o sea, si es muy fuerte o muy violenta, una torcedura lo puede sacar del lugar, o estirar o desgarrar estos ligamentos sin llegar a, como nos dice, a luxar, a sacar la articulación de su lugar. O sea, puede ser que la estiremos demasiado, entonces se produzca un estiramiento de los ligamentos o de las cápsulas, lo cual lleva a ese esguince, pero sin que se luxe, sin que se salga de su lugar. Ya estudiamos entonces, o vimos cómo es que se clasifican las distintas articulaciones desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista funcional. Ahora, desde un punto de vista estructural dijimos que la sinartrosis y las anfiartrosis tienen poco movimiento, mientras que las diartrosis tienen bastante movimiento, se pueden mover. Y en la clasificación entonces estructural dijimos que las fibrosas prácticamente no tienen movimiento, mientras que las cartilaginosas tienen un movimiento limitado, y por otro lado las sinoviales son generalmente, funcionalmente se las clasifica como diartrosis, y esto genera, o sea, esto precisamente, que tienen movimiento. Ahora, en las articulaciones sinoviales, si nosotros decimos permiten movimiento, ahora para describir los movimientos, o sea, se utilizan términos precisos
para indicar qué tipo de movimiento realizan las distintas articulaciones de nuestro organismo. Entonces acá los movimientos articulares, entonces, y esto lo vamos a ver en la práctica, tanto en la rama de la medicina, ¿sí? Para hablar de los movimientos que puede producir o no, que cuando ocurre una lesión en una persona o porque tiene algún golpe, alguna quebradura o algún problema, algunas articulaciones, tenemos movimientos que la articulación y cómo movimiento. Entonces, desde un punto de vista, o sea, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, hablan con términos precisos para describir el tipo de movimiento que pueden realizarse. Y esos movimientos articulares son los que tenemos acá: el deslizamiento, el movimiento angular, el movimiento de rotación y los movimientos especiales. Muchas veces estos movimientos nos están, o estos términos nos están indicando el tipo de movimiento que yo les decía realiza la rotación, generalmente con respecto al cuerpo o a la línea media de nuestro cuerpo, un hueso con relación a o no un hueso entre otro, o si por ejemplo se alejan o no de la línea media del cuerpo, si se alejan o se acercan. Entonces esos movimientos cerca a la línea media. Entonces vamos a ver que a veces tenemos términos opuestos, pero están describiendo un movimiento completo. Yo les decía, sé que empezó a grabar medio mal, que bueno, existían estos movimientos que se clasifican en deslizamiento, angular, rotación y movimientos especiales, y algunos de ellos tienen esos pares de movimiento, es decir, un movimiento, o sea, los movimientos están descritos, cómo se mueven, por ejemplo, una parte del cuerpo con respecto a la línea media, si se acerca o se aleja, o con respecto a una línea media relativa, como puede ser, por ejemplo, los dedos de la mano que se acercan o se alejan. Entonces, esos distintos movimientos, bueno, lo utilizan los anatomistas, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, los traumatólogos, para entonces evaluar el tipo de movimiento que presenta una articulación o ante un golpe, alguna lesión, o por ahí en las personas cuando se golpean o les ocurre un accidente en alguna zona que tiene articulación, o los deportistas, para evaluar cómo está, si puede realizar o no un determinado movimiento articular. Dentro entonces de las primeras tipos de movimiento de articulaciones sinoviales vemos el deslizamiento, que este ocurre, es un movimiento bastante simple, en el cual dos superficies que son planas se deslizan una sobre la otra. Y acá tenemos, por ejemplo, la muñeca, la que estamos mostrando, pero estos movimientos ocurren entre las articulaciones de los huesos de los carpianos, entre sí los intercarpianos. ¿Ven? ¿Se acuerdan que teníamos una primera fila formada por el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme en esta primera línea, y la segunda línea formada por el hueso grande, trapecio, trapezoide y el ganchoso? Entonces, entre ellas, o sea, en la muñeca se producen esos movimientos de deslizamiento. Son movimientos, como decíamos, bastante simples, y son movimientos de hacia los costados o hacia adelante y atrás, y están bastante limitados por las cápsulas articulares, ya que los mantienen bastante firmes en su posición. ¿Sí? Es decir, no vemos grandes deslizamientos, grandes movimientos, como estamos viendo acá. ¿Sí? Acá nos muestra movimientos de deslizamiento, pero no es precisamente este que hacemos de izquierda a derecha, sino que si uno agarra la mano, o sea, un fisioterapeuta agarra la mano y evalúa entonces en la muñeca, puede ver que el grado de deslizamiento que tendríamos entre los huesos carpianos, o entre los intercarpianos, ¿sí? Los contactos entre los huesos del carpo, de la muñeca, en esta zona, y esos producen estos movimientos que ya les digo, no son tan visibles, pero se producen si uno los pudiera, o sea, si alguien que sabe mueve las manos y puede detectar esos tipos de movimientos. Como vemos, de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.
¿Sí? Entonces ese es el primer movimiento, tipo de movimiento que tenemos en las articulaciones sinoviales, que vienen a ser dentro de todos los más sencillos. Bueno, entonces estos a su vez, bueno, muchas veces aparte quedan enmascarados porque se combinan con otros movimientos como la flexión de los pulgares o de la muñeca incluso. Entonces eso no permite visualizar claramente este movimiento, pero que ocurre, está presente, y a veces si hay lesiones entre los huesos o dentro, no sé, o en las articulaciones intercarpianas entre los huesos del carpo, o intertarsianas entre los huesos del pie, se pueden dar uno cuenta de que esos movimientos o esas articulaciones están afectadas, con lo cual afectan este tipo de movimiento. El siguiente movimiento, entonces, dentro de las articulaciones sinoviales son los movimientos angulares, en las cuales vemos donde hay una disminución o un aumento entre el ángulo entre los dos huesos que están presentes en la articulación. Es decir, tenemos dos huesos en una articulación o dos zonas del cuerpo, y ese ángulo entre estas zonas se modifica. Dentro de esto vamos a encontrar la flexión, la extensión, la hiperextensión y lo que es la flexión lateral. Este tipo de movimientos se describe en relación con la posición corporal. Es decir, si estamos en la posición anatómica, perdón. Si estamos en posición anatómica, vemos que el movimiento en la flexión, les decía, vemos entonces un acortamiento en o disminuye el ángulo entre los huesos de la articulación, y en la extensión aumenta nuevamente ese ángulo, siempre partiendo de la posición anatómica. Entonces, por ejemplo, ocurre en la articulación atlanto-occipital, y en las intervertebrales vamos a ver que ocurre flexión cuando se acerca la cabeza al pecho a nivel de esta articulación atlanto-occipital, y o sea, entre el atlas y el hueso occipital. Si por ahí tenemos que repasar un poco lo que es cráneo y columna vertebral. Y luego cuando hacemos el movimiento opuesto, que sería el de extensión, es cuando la cabeza vuelve a la posición original. Fíjense que también hacemos hiperextensión, que algunos también lo llaman flexión y extensión a este movimiento, pero hiperextensión sería cuando se aleja, o sea, aumenta el ángulo. En este caso, si lo estamos mirando desde el otro punto de vista, o si lo estamos mirando desde la espalda, disminuye este ángulo. Esa es la hiperextensión, y luego tenemos la extensión cuando vuelve a su posición original. También este movimiento, o sea, cuando nosotros movemos nuestro tronco hacia adelante y volvemos hacia atrás, ocurre flexión y luego extensión. Cuando movemos todo el brazo o el miembro superior hacia arriba, tenemos flexión, y cuando volvemos a la línea central es extensión, e hiperextensión hacia atrás. También ocurre a nivel del brazo. Fíjense que acá en la articulación, esto es la articulación del hombro, cuando lo movemos hacia atrás, entonces lo alejamos nuevamente de la línea media, si lo estamos viendo desde el plano sagital, vemos que hay una hiperextensión, y luego también, bueno, puede retornar a su posición en esa línea central, ahí sería otra vez extensión. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les decía también, en la articulación del codo tenemos flexión cuando el antebrazo se acerca hacia el brazo, o sea, en esta articulación del húmero con el cúbito y el radio, y extensión cuando vuelve a su posición nuevamente. Luego tenemos también el movimiento de la articulación de la muñeca. Antes habíamos visto entre los intercarpianos, pero ahora esta es en la articulación de la muñeca, que es entre el radio y el carpo. Entonces lo que se llama la articulación radiocarpiana permite movimientos de flexión cuando se levanta la palma y de extensión cuando retorna a su posición normal, e incluso para ir hacia atrás, eso sería la hiperextensión. A nivel de la cadera también, cuando movemos el fémur hacia adelante en la articulación de la cadera, entre el fémur, bueno, y el hueso en los coxales, y o sea, hacia adelante es flexión y hacia atrás es extensión, y cuando lo llevamos hacia atrás hacemos hiperextensión. Y también a nivel de la rodilla, fíjense que podemos hacer
flexión hacia atrás, que se acorta el ángulo, y extensión hacia adelante. Bien, entonces, esto generalmente, como decimos, se producen en el plano sagital, pero también tenemos algunas otras flexiones, o lo que sería la flexión lateral, cuando se aleja de la línea media. O sea, esto, por eso decimos en el plano sagital, siempre si lo estamos mirando hacia adelante, es un acortamiento o alargamiento, un aumento o un descenso en el ángulo que separa ambos huesos. Ahora también se puede hacer, visto desde adelante, en el plano frontal, podemos alejarnos de la línea media. Entonces esta es una flexión lateral en la que se produce por las articulaciones intervertebrales entre las vértebras, permiten la flexión lateral, es decir, que nos vayamos hacia un costado y que volvamos. Bien, entonces eso es lo que llamamos flexión lateral. Les decía, luego tenemos los movimientos dentro, seguimos con los movimientos angulares. Tenemos los movimientos que se llaman de abducción y aducción. En este caso el hueso se aleja de la línea media, o sea, en la abducción el hueso se aleja de la línea media, y en la aducción es el movimiento contrario, en donde el hueso se acerca a la línea media. Y estos movimientos también los evaluamos o se suelen producir a nivel del plano frontal. O sea, si nos estamos mirando de frente, ahí es donde vemos ese movimiento. Por ejemplo, en la articulación del hombro, o sea, como ven, el hombro tiene muchos tipos, permite muchos tipos de movimiento. Uno de ellos entonces es la abducción, cuando se aleja de la línea media. Si partimos de acá, subimos, es una abducción; cuando bajamos es una aducción. Se aleja de la línea media, vuelve a la línea media. A nivel de la articulación de la muñeca, ahora sí, cuando se aleja de la línea media es abducción, cuando se acerca a la línea media es la aducción. Esto en la articulación de la muñeca, cuando hacemos este movimiento. A nivel de la articulación de la cadera, que también permite un amplio rango de movimientos debido al tipo de articulación que es, también, que es similar o es igual a la del hombro, también permite el movimiento de abducción cuando se aleja de la línea media y aducción cuando se acerca a la línea media. También se llama, o sea, en este caso siempre usamos como punto de referencia la línea central del cuerpo, pero también podemos usar como referencia una parte anatómica, es decir, en este caso en la articulación de en la mano, esta articulación carpo-metacarpiana de los dedos, permite movimientos de abducción y aducción. Fíjense que con respecto a la línea del dedo central, los dedos se alejan de esa línea central, esto es abducción, y cuando se cierran los dedos, eso es un movimiento de abducción. Por último, lo que nos queda ver de los movimientos angulares es el de circunducción. Fíjense que este movimiento es el movimiento circular alrededor de ese extremo distal del cuerpo, es decir, nosotros podemos mover todo el brazo, como lo podemos estar viendo, de una manera, digamos, circular alrededor de todo el eje, es decir, nosotros podemos mover prácticamente en 360 grados nuestro brazo y también la cadera. Esto es en la cadera, o sea, esto ocurre fundamentalmente o exclusivamente en la articulación del hombro y en la articulación de la cadera con respecto al miembro superior y al miembro inferior. Y no es un movimiento aislado, sino que es la combinación de las flexión, extensión, abducción, aducción y de rotación de la articulación. Es decir, o sea, se hacen todos los movimientos, flexión, abducción, extensión, aducción y rotación. Se combinan, entonces todo ese movimiento combinado nos permite hacer, o es ese ese de circunducción. Vemos que estos movimientos de circunducción son mucho más amplios más amplios en la articulación del hombro que con respecto a la de la cadera, ya que en la cadera estos movimientos son un poquito más limitados debido a que tienen mayor cantidad de ligamentos y de músculos en la articulación, lo cual lo mantiene mucho más fijo a ese hueso, o sea, el fémur al hueso coxal.
Otros lugares donde podemos observar circunducción, que es esa combinación de movimientos, o sea que igual ya no tan libre como ocurre en la del hombro y en la de la cadera, es la articulación, o sea, el movimiento de rotación o de circunducción, llamaríamos, de la muñeca, el pulgar, a nivel de la articulación de la muñeca. Si nosotros podemos hacer un movimiento circular del pulgar en esa articulación metacarpofalángica, o metacarpofalángica, perdón, y el movimiento, o sea, este movimiento que también es de rotación entre la falange y el metacarpiano. ¿Sí? Son más o menos esos 4 lugares donde vamos a encontrar, y decimos, y mucho más amplio ese movimiento, sobre todo a nivel de la articulación del hombro. Pasando ya a otro tipo de movimientos de las articulaciones sinoviales, entonces pasamos a la rotación. El concepto de rotación nos indica que en este caso un hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal, es decir, del eje longitudinal, es decir, si estamos viéndolo parado, ¿sí? Gira sobre su propio eje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer movimiento de rotación que tenemos es el de la articulación atlanto-occipital. En este caso, no, acá esto está mal, para lo que estoy viendo no es atlanto-occipital, sino que es atlanto-axoidea. ¿Sí? ¿Se acuerdan entre la apófisis axoidea y el atlas, entre la primera y la segunda que se inserta permitiendo la rotación, como si nosotros dijéramos, como cuando decimos no, vieron que movemos la cabeza de izquierda a derecha, ese movimiento de decir no, cuando sacudimos la cabeza, entre el atlas y el axis, existe esa articulación que permite ese movimiento. Entonces, ese es un ejemplo de movimiento de rotación, la articulación atlanto-axoidea. Otro ejemplo consiste en este caso cuando nosotros estamos o parados o acostados en la posición anatómica y elevamos el antebrazo y giramos hacia la línea media, o sea, muchas veces el concepto de rotación está referido con respecto a rotar y alejar una parte del cuerpo hacia la línea media o alejarla de la línea media. Entonces, si en este caso nosotros rotamos fíjense que si bien estamos en esta posición en la cual el antebrazo está mirando hacia adelante, cuando rota lo que rota es el húmero. Así que si llevamos este antebrazo hacia la zona media es rotación medial, y si lo llevamos fuera de la línea media, lo alejamos de la línea media, es rotación lateral. Lo mismo ocurre a nivel de la articulación de la cadera. Si nosotros acercamos el fémur, por ejemplo, hacia la línea media, es rotación lateral, y si lo alejamos es rotación medial. Acá está al revés. Y en este caso, bueno, que está rotando hacia adentro sería rotación medial hacia adentro y rotación lateral cuando hacemos el movimiento opuesto, ¿sí? En este caso nos estaría indicando eso.